Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en derecho publicitario comercial en relación con la forma de atender el derecho frente a casos preventivos y correctivos, es decir, de cumplimiento y de solución de conflictos relacionados con publicidad comercial, la publicidad de la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré el arbitraje, la validez jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, la contundencia jurídica, la alta capacidad jurídica en relación con el arbitraje sobre derecho publicitario comercial, sobre casos vinculados de alguna forma con publicidad comercial, publicidad mercantil. Y el arbitraje es algo válido, es una forma de solucionar controversias, conflictos, disputas, cuando es armónico con lo jurídico. Entonces, la primera precisión que hay que tener presentes es que no existe un arbitraje paralelo al derecho, opuesto a lo definido en el derecho, porque finalmente la forma de solucionar conflictos, resolver controversias, es la forma de lograr justicia, lo ajustado a lo jurídico, es decir, la forma de manejar el conflicto de una manera que se base en la aplicación, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, en la libertad y el límite jurídicamente, con base en lo procedente e improcedente, es decir, lo permitido y lo prohibido jurídicamente. Entonces, esto es determinante porque entonces, aunque exista un arbitraje conocido, denominado como institucional, las reglas que rigen el arbitraje son jurídicas. Por supuesto, a la medida de la autorregulación que exista, según la forma de arbitraje que se aplique y por ende según el reglamento interno de la forma de arbitraje que proceda, reitero, siempre que sea algo jurídico. Y por eso es que incluso la oposición al laudo arbitral, a cualquier decisión en forma arbitral, bien sea una decisión definitiva que es el laudo arbitral o cualquier decisión que exista durante el proceso arbitral, es oponible y propiamente es vinculante cuando es algo jurídico y es objetable cuando es algo antijurídico. Y por eso no se trata de la inseguridad jurídica, es decir, de afirmar que existe inseguridad jurídica cuando se ejerce algún recurso y generar alguna forma de control jurídico frente a algo inválido jurídicamente, es decir, algo no armónico con lo jurídico en un asunto arbitral. Entonces no se trata de que se estén desgastando abusivamente, es decir, de que se esté complejizando, complicando sin ninguna razón jurídica, sin fundamento jurídico, un asunto que se lleva al arbitraje al ejercer, aplicar mecanismos nacionales, extranjeros o internacionales para precisamente controlar una conducta antijurídica en el desarrollo de un arbitraje. Al contrario, se trata es de precisamente la eficacia jurídica, es decir, que lo procedente jurídicamente en el caso, es decir, en el manejo del arbitraje, en este caso sobre publicidad comercial, sea armónico con el derecho y que cuando no exista ello, precisamente se controle y por ende quede claro que no es vinculante algo contrario a lo jurídico, ¿sí? Mientras que el arbitraje basado en lo jurídico, precisamente, es la forma vinculante y por ende efectiva de solucionar la controversia cuando es la vía válida, porque hay que tener claro que la regla general, por supuesto, es la justicia ordinaria. Entonces no se trata de que cualquier arbitraje y por ende ejercido en cualquier momento, iniciado en cualquier momento sea válido, sino solo cuando es la vía idónea, diligente jurídicamente para lograr precisamente detectar el problema jurídico y resolver la controversia que exista con base en el respectivo problema jurídico ligado con publicidad comercial. Entonces, la validez del arbitraje es determinante para que precisamente sea lo procedente según el caso, es decir, para que exista, por ende, válidamente, jurídicamente, para que exista jurídicamente en el caso. Y por eso debe existir una revisión por parte del abogado o los abogados para determinar si es una forma de solución de controversias procedente o no, es decir, o si de no serlo, es una forma que complica innecesariamente, es decir, culpablemente el caso por negligencia, es decir, por desconocimiento y por ende inaplicación de lo jurídico por un descuido, aunque no se tenga la intención de incumplirse con el derecho, o incluso dolosamente, cuando existe la intención
de agotar una vía arbitral cuando no es la vía idónea y se pretenda que lo sea para precisamente oponerse a lo jurídico, es decir, propiamente evitar, evadir lo jurídico y llevar el asunto, por ejemplo, a un arbitraje institucional o en equidad que se base en algo contrario a lo jurídico y se sepa que existe mayor posibilidad y dentro de ello mayor probabilidad de ganar el asunto. Eso es algo, por supuesto, doloso, ¿no? Entonces hay que tener precisamente profesionalismo jurídico frente al arbitraje en cuanto a su existencia para que sea precisamente la vía jurídica válida, la vía idónea, cuando así lo sea, y que no se agote ello cuando sea lo antijurídico y se agote lo que se deba agotar, bien sea el acudir a la justicia ordinaria o el agotar otro mecanismo de solución de controversias alterno a la justicia ordinaria que sea el aplicable, por ejemplo, una mediación o una conciliación o incluso una junta de solución de controversias cuando sea lo procedente jurídicamente. Ahora, una vez está validado que el arbitraje debe existir, se debe ejercer válidamente, es decir, la fundamentación es jurídica. Y por eso los argumentos para descifrar el problema jurídico y por ende por parte de las partes del conflicto en cuanto a la defensa ello debe basarse precisamente en el deber ser jurídico. Entonces, la defensa del arbitraje, la actuación jurídica profesional del arbitraje frente a las partes del conflicto se basa en lo jurídico y reitero, si el caso se ha autorregulado de tal forma que el arbitraje es la vía válida y precisamente el arbitraje existe de una forma autorregulada conforme a lo jurídico, pues por supuesto que la defensa jurídica se basa en la lógica que tenga el desarrollo del arbitraje, pero su trasfondo es el derecho en general, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la forma del proceso autorregulado del arbitraje, pero el fondo jurídico precisamente es el deber ser jurídico por ende general, el derecho, el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, los requisitos, las características, las condiciones de los derechos y deberes, es decir, de la validez jurídica, es decir, de la libertad y por ende del límite, para ahí sí saber, en cuanto a este tema, si ha existido lo diligente o lo culpable frente a la forma en la cual haya existido la publicidad comercial. Y hay que tener claro que la publicidad comercial solo es válida cuando todo lo vinculado con este es válido. No solo cuando la pieza publicitaria parece ser válida porque, por ejemplo, no sea algo confuso, es decir, que sea entendible con claridad y dentro de ello entonces, al considerar que no es una publicidad engañosa, que el mensaje que se comunica mediante la pieza no es engañoso, no. Esto es uno de los requisitos, pero esto va más allá, porque la empresa mercantil promovida mediante la publicidad debe ser válida. Y ahí sí se logra que la publicidad sea válida y que por ende mediante esta forma de comunicación, mediante la publicidad comercial, se promuevan elementos de la empresa mercantil válida y se promuevan válidamente. O sea que la empresa mercantil debe ser válida y se debe comunicar de una forma válida para que ahí sí se logre el entendimiento válido entre la empresa mercantil y el consumidor o cualquier otro receptor válido de la publicidad, incluso por parte de una autoridad de control de un sector privado o público, porque puede que sea válido que un tercero, es decir, alguien distinto al consumidor propiamente, conozca la pieza y detecte, determine si es algo válido o no. Entonces ahí también hay un receptor válido distinto a la persona, es decir, al perfil jurídico, a la naturaleza jurídica del consumidor. Y a la vez, frente al consumidor es determinante el entendimiento según la forma que tenga la persona del consumidor involucrada en el caso, en la medida del caso. Porque el consumidor puede ser una persona natural, es decir, un ser humano, como tal, una persona física, o puede ser una organización, una persona jurídica, una persona moral de un sector público o privado, según el caso. Entonces, se debe atender a la persona, pero esto solo se logra cuando de antemano lo relacionado con la publicidad existe válidamente. Entonces, la publicidad es válida cuando todo lo que existe antes, durante y después de la publicidad es válido. Por eso, a la vez, no basta con que la empresa de antemano sea válida si, por ejemplo, mediante la publicidad se promueve una oferta comercial, es decir, la invitación a celebrar un negocio, es decir, la invitación a adquirir un producto, por ende comercial de la empresa, por ende comercial, y no se cumple, por ende, válidamente con esa oferta. Entonces, lo que existe después de la publicidad también es válido, es decir, el efecto de la publicidad debe ser válido y por ende la forma de atender el efecto debe ser válido.
Entonces, debe existir, por ejemplo, la logística jurídica en general, la logística, por ende jurídica, válida para atender la oferta y por ende para que, por ejemplo, el producto se entregue válidamente y para lograrlo entonces que se transporte válidamente y por ende entonces que tenga la calidad válida y esto se da de antemano cuando la empresa es válida, pero además cuando se genera el efecto de la publicidad, porque la calidad específica es la que se haya ofrecido, ¿cierto? Entonces, durante la publicidad y después de la publicidad, se especifica la calidad que debe tener el producto, es decir, el deber ser jurídico, cómo debe existir jurídicamente el producto, etcétera. Entonces, todo esto es lo que determina precisamente la fundamentación jurídica durante el arbitraje y a la vez los árbitros, el árbitro único, los árbitros, si son varios, deben precisamente fallar, decidir conforme a lo jurídico, no de una forma antijurídica. Y ahí sí el laudo arbitral es una forma de solución, por ende definitiva, del conflicto, ¿cierto? Y esto solo se da, como nos damos cuenta, cuando los abogados conocen con alto nivel jurídico profesional los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, que son lo universal, o sea, las características de la libertad y del límite jurídicamente, para descifrar, definir, aclarar, dejar claro si ha existido diligencia o culpa frente a la publicidad comercial y en el caso de detectarse la culpa, aclarar qué clase de culpa, qué forma jurídica de culpa es y lograr que se asuma la consecuencia de ello, es decir, que se asuma la responsabilidad jurídica por la culpa. O si ha existido diligencia, pues se reconoce que precisamente se ha asumido la responsabilidad jurídica por parte de cada quien relacionado con la publicidad, no solo por parte de la empresa mercantil que es la promovida mediante la publicidad, sino por parte de cualquier tercero que haya participado en relación con la publicidad, porque acá, según el caso, pueden existir muchas personas como seres humanos y como organizaciones, por ejemplo, agencias de publicidad o una sola agencia, proveedores de servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y con los elementos físicos tradicionales para lograr la existencia de la publicidad. Y cualquier otra persona, otro tercero, distinto a la persona, por ende, de la empresa mercantil, que participe de alguna forma en la atención de la creación, la comunicación y la atención del efecto jurídico de la publicidad. Y ahí sí entonces se logra el laudo arbitral, o sea, ese sí es el laudo, lo otro es una decisión antijurídica, para que esto quede claro, laudo solo se llama lo que tiene precisamente el efecto de vinculatoriedad, porque es la decisión definitiva, porque es la válida, la ajustada a lo jurídico, la decisión justa, ¿cierto? Es decir, esa es la forma del laudo arbitral, ese es el laudo, ese es el único laudo, es la única forma jurídica del laudo, es la única forma del laudo por ende jurídicamente. Y una vez se cumple con lo indicado mediante el laudo, se da la solución del conflicto, porque se genera la justicia correctivamente, lo ajustado a lo jurídico, según cómo se debe asumir la responsabilidad cuando exista culpa frente a una publicidad comercial. Y por eso este es el efecto jurídico de la cosa juzgada, es el efecto de la cosa juzgada jurídicamente. Ahí, una vez se asume ello y termina el conflicto, o sea, se cumple con el laudo, con lo indicado mediante el laudo, y precisamente por ende queda la prueba de ello, se termina el conflicto, se resuelve la controversia, se supera la disputa, y por ende sobre esos hechos no se puede volver a juzgar porque ya se ha juzgado, ¿cierto? Mientras que si existe invalidez jurídica en algún momento, es decir, bien sea durante el desarrollo del laudo o en la decisión final o en la forma de cumplir lo que se deba cumplir con base en lo indicado en el laudo, pues precisamente esto sí es objetable y se ejercerán las formas jurídicas que existan, bien sea formas nacionales, extranjeras o internacionales jurídicamente, hasta que se logre lo jurídico. Y por eso es que el abogado debe ser profesional jurídico, profesional del conocimiento y aplicación de lo jurídico, y no alejarse de ello y considerar que el arbitraje es cualquier cosa que se considere como arbitraje. No, todo debe basarse en lo jurídico y por eso en Legatly entrenamos abogados en derecho publicitario comercial para que sepan manejar cualquier asunto con alto rendimiento jurídico, con alta contundencia jurídica, con capacidad jurídica profesional a nivel preventivo y correctivo de casos vinculados de alguna forma con publicidad comercial. Tanto la publicidad tradicional comercial como la publicidad digital que actualmente está vinculada con la inteligencia artificial, con la IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan
Lo que hacemos, dentro de ello conozcan nuestros servicios de entrenamiento, ofrecemos un curso para cualquier abogado y entrenamiento para el respectivo equipo de abogados que lo contrate y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog aumenten su profundidad y en definitiva su capacidad jurídica para viabilizar jurídicamente casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.